Bueno, hay tantos amigos y alumnos que me parece que detrás de esto va un examen, ¿eh? ¿No? Es un mosaico humano. Sí, ahí me metí en la otra pantalla, está Damián Basieto, está Mauro Navas, Ale Romero, a ver, Tamara Lugones, Sabrina Cáceres, Luzmila Justo, alumna mía en la escuela secundaria, Luzmila. Rosana Pasarelli, que era una niña jovencita cuando, y yo también era joven, éramos todos tan jóvenes. Nada más que vos seguís igual, Rosana, yo estoy hecho mierda. Bueno, a ver, y el resto, más anda por ahí. Damián, bueno, perdónenme los que no, por eso el despelote de pantalla es terrible. Beso para todos. Bueno, eso es bueno, profesor Melón, eso es bueno. Quiere decir que hay mucha gente que quiere escucharte. Es como un rockstar. Eso es bueno para mí y malo para ellos, pero bueno, adelante, paroles. Bueno, lo evaluaremos al final. Exactamente. ¿Se escucha bien mi voz? Sí, ¿no? Sí, se escucha muy bien. Bueno, si les parece, les voy a proponer algo. Primero, para que nadie se sienta silenciado o censurado. Silenciados vamos a estar todos y todas, pero para que nadie se sienta censurado. La idea es poner todos los micrófonos en silencio para empezar. Carlos expondrá o conversará, no sé cuál será su dinámica, durante 30 minutos aproximadamente, si les parece. Y los voy a invitar a que en el chat se vayan sumando, quienes quieran ir preguntando, entonces yo voy a tomar registro y les voy a ir dando la palabra como para tener orden. Y Carlos, no sé si te parece, juntamos 4 o 5 preguntas, y vos las querés responder, digo, como para darle una dinámica así un poquito más ordenada. ¿Les parece? Bien. Bueno, invitamos a María del Carmen Ojea, que hace la apertura, será la presentadora del Rockstar. Muy bien. Bien, bien. Nadia, ¿querías contar algo sobre cómo nació este conversatorio? Claro, era el orden. No, simplemente presentarnos. A Carlos, sí. Perfecto, el espacio. Somos un grupo de profes, un poco anonadada por la cantidad de personas que se suman a esta propuesta evidentemente es muy convocante, Carlos, pero también tiene que ver con esto de la inquietud de ponernos a pensar la práctica educativa entre todos, ¿no? Nosotros formamos parte de la agrupación Norma Carrizo, y somos un grupo de docentes, investigadores, que hace un tiempo nos estamos preguntando por nuestra escuela pública, escuela que defendemos, que militamos, y que más allá de la pandemia está atravesada por un montón de problemáticas con las que no podemos negociar, que no aceptamos, y que tampoco podemos pensar con los elementos que tenemos. No nos alcanzan. Entonces, en ese andar nos fuimos encontrando y fuimos pensando juntos, y estamos pensando juntos, cómo hacer de este espacio un espacio más equitativo para los sectores que más los necesitan. Entonces, bueno, empezamos una serie de charlas donde un montón de personas muy interesantes, como es Carlos, porque lo escuchamos, nos ayudan a pensar en conjunto con la comunidad, articulando con el territorio, haciendo investigación. Así que esa es la propuesta, y bueno, en ese sentido invitamos al compañero. Bien. No se escucha. No se te escucha, Mari, está silenciada. Está muteada, María Carmen. ¿No? Ahora sí. ¿Ahora sí se me escucha bien? Sí. Bien. Retomando lo que decía Nadia y en unos minutos presentándolo ya a Carlos para que inicie su charla, una de las preocupaciones que tienen todos los docentes que están en actividad y que lo hemos visto a través de nuestras compañeras es el derecho, la necesidad, a partir de la necesidad, el derecho a la conectividad, que es lo que tratamos de sumar para tratar de luchar por eso. No solamente de los docentes, en su mayoría sabemos que el gremio está formado por más de un 70% de mujeres, que son cuidadoras de sus niños y también de adultos mayores, y entonces el derecho a la conectividad implica tener los dispositivos, tener el acceso a las redes,
nos preocupa también la conectividad de nuestros alumnos, de las familias, el contexto en donde tenemos que tratar de sostener esta continuidad pedagógica, y como muchas de estas cosas han venido para quedarse por largo tiempo, bien, también tenemos que revisar dentro de esta situación actual cómo llevar adelante nuestras prácticas. Así que bueno, la comunicación y la conectividad como un derecho, y también la revisión de nuestras prácticas. En este caso, bueno, lo convocamos a Carlos, que ha pasado por todos los niveles de la educación, incluido el querido Instituto Lomas, Cooperativa de Educación, pero también, bueno, en la actualidad es licenciado en Ciencias de la Educación, y en la actualidad es titular de la Cátedra de Política Educativa de la Universidad de Lomas de Zamora, y también asociado en Didáctica 4 dentro de la misma universidad, y profesor del Instituto Superior de Formación Docente número 41. Bueno, hoy nos propone revisar esta situación de la práctica docente en pandemia, que implica también algunos subtemas o ejes, como las prácticas docentes dentro del confinamiento, el aislamiento, los espacios, digamos, que se conectan o se desconectan entre la clase, la escuela, la casa, el tiempo como un vector difícil de dilucidar en nuestro trabajo, en el teletrabajo y en el trabajo de los chicos, la comunicación como desafío y la precariedad como contexto. Y como desde la Norma Carrizo siempre nos preocupamos por hacer un sindicalismo abierto y de liberación, siguiendo la línea de Agustín Tosco, bueno, estamos acá para escucharlo a Carlos, para que nos aporte su conocimiento, su experiencia, y también para escucharlos a todos ustedes. Gracias, Carlos, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, María del Carmen. Dedicaré 2 minutos a, primero, agradecerle la invitación, demuestra que ustedes son gente muy imprudente, y en segundo lugar, un pequeño recordatorio, simplemente. Yo hice mi trayecto de primaria cuando era maestro recuperador en Esteban Echeverría. Trabajé en Monte Grande, trabajé en Luis Guillón, trabajé en Villa Golf. Los números de las escuelas deben haber cambiado, pero estaba en ese entonces en el sindicato Mimí Gramajo, cuando era Hueve, y después se transformó en Suteba. Participamos de algunas movilizaciones. En fin, estuvimos haciendo bastante desorden ahí por esa zona muy querida para mí, donde yo hice mis primeros pasos en la escolaridad primaria, y bueno, nada, me parece que era justo recordar esto, alguna cosa, y arrancamos. Cuando yo iba a los actos de designación, las maestras me recomendaban escuelas. Digamos, había otra situación social, laboral y todo esto, entonces, ¿y vos de dónde sos? Y entonces no te conviene tal escuela, anda a tal otra, porque yo no conocía un pomo, yo soy de Loma de Zamora. Digo, algunos climas de camaradería que no los olvidé nunca más. Y todo lo que aprendí de escolaridad primaria, después anduve por otros rumbos, los aprendí allí, especialmente en la escuela, lo que era entonces la escuela 35 de Villagolf. Hoy no sé qué número tiene porque ha cambiado la distribución de la cosa, pero Villagolf era campo. Ahora está súper poblado, digamos, pero en ese entonces era campo. Bueno, pero eso será para otro día, recordando con nostalgia. Por supuesto, en la enorme alegría de que hay un montón de estudiantes acompañándome. Recibí muchos mimos en mi cumpleaños, que fue el 9 pasado, y siempre hay una cuota de sorpresa que uno tiene cuando recibe esas cuestiones, porque ha pasado mucho tiempo. Sin embargo, ahí está. Bueno, yo lo primero que querría decir, la idea respecto de lo que me planteaban, la idea es no hacer ni una exposición ni una conferencia. Voy a presentar durante, no sé, 20 minutos, media hora, no más de eso, algunas ideas,
y después las conversamos, porque siempre en la conversación uno puede depurar mejor lo que pensó, un compañero lo hace pensar a uno, digo, poder establecer algunas cuestiones. Y la primera cuestión es discutir conmigo mismo. Yo tuve la oportunidad a poco de iniciar esta circunstancia de confinamiento que estamos todavía pasando, ser convocado y dar alguna serie de charlas en un instituto en Santa Teresita, y ahí eso se difundió porque la red es incontenible, se viralizó. Hoy la palabra viralizó hay que revisarla porque, vamos a decir, se difundió. Y por supuesto que arranqué con algunos conceptos que a 4 meses hay que repensarlos. A mí me parece que la primera cuestión que hay que señalar, ahora transcurrido 4 meses, es que sabemos poco. Sabemos poco de lo que pasó y sabemos poco de lo que está pasando. Y esto es un reclamo de mi parte también. Me parece que deberíamos tener alguna orientación, algún acompañamiento mayor que el que ocurre en la tarea docente. Yo tengo la certeza de que los docentes se las han rebuscado como han podido. Han hecho las cosas mejor, peor, regular, se les quemó la cabeza, vamos a hablar del burnout, pero un poco aquel libro de Adriana Puigros que terminaba con la frase "los chicos están solos", de los 90, hoy diría los docentes quedamos bastante solos, resolviendo entre pares. Che, vos cómo hacés, vos cómo entendiste esto, explícame cómo se maneja aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además de esto, con circunstancias muy disímiles. Yo hay áreas en las cuales, de lo que voy a exponer, tengo escasa información. Entonces, me voy a mover con prudencia. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en la educación especial? ¿Qué ha pasado en inicial? ¿Qué ha pasado en primaria? Tengo poca información, y la poca información que tengo no es nada alentadora, pero es poca. Entonces, no quiero hablar al cohete. Hice una pequeña encuesta vía internet, por mi muro en Facebook. Hice una para profesores y una para maestros. O tengo pocos contactos con los maestros, o los maestros no me dieron bola, pero hubo muy poca respuesta. En cambio, los profes mandaron una catarata de comentarios y en función de una consigna que yo les había dado, que dio información muy rica. No era una encuesta cerrada, era una cosa abierta, porque la gente, yo interpreté, y efectivamente así fue, que los docentes necesitan decir cosas. Entonces, los documentos, las encuestas Google son muy lindas, son muy prácticas, pero la gente necesita contar, más que cerrar y tachar casilleros. Mucho más en una situación de este tipo. Yo decía al comienzo que estábamos en una situación de crisis que posiblemente perdura, y una situación de crisis te pone por lo menos en 2 ejes: lo inefable y la incertidumbre. Lo inefable es aquello que no se puede nombrar, la incertidumbre no necesita explicaciones de mi parte para ustedes. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado. A lo inefable se le ha podido dar un nombre. La incertidumbre está remitida a otras cuestiones que no tienen que ver con lo pedagógico. Todos sospechamos, por lo menos en el área del AMBA, que si hay alguna posibilidad de presencialidad se va a dar en el 2021. Es muy difícil que se dé antes. Tenían que haber ciertas condiciones que la infraestructura no permite. Estamos todos mirando para el lado de la vacuna, todas esas cosas con las cuales yo no me voy a meter. Esperemos que así sea, por supuesto. Estoy cruzando los dedos igual que todos nosotros. Pero las condiciones materiales parecen difíciles en relación a eso. Entonces la pregunta sobre las prácticas docentes es la primera. Pasaron 4 meses, y ahora no estamos en el comienzo. Como dijo el filósofo de Tandil,
pasaron cosas. Entonces, la cuestión es cómo hemos atravesado esas cosas que pasaron. La función docente se define por lo menos por dos ejes: posición y modo. La tradición escolar y el discurso escolar apunta siempre sobre el modo, da por hecho cuál es la posición. Cuestión absolutamente discutible. ¿No es cierto? Pero yo no estoy haciendo un planteo personal, sino describiendo una situación. ¿Qué hace la pandemia? Cambia radicalmente el modo. Pero radicalmente lo cambia el modo. La virtualidad implica inicialmente un cambio radical en el modo. La pregunta a la cual yo no tengo respuesta es en qué medida ese cambio en el modo influyó en la posición. Eso es una cosa que teníamos que empezar a indagar. Mi mirada en la pedagogía, mi mirada en el estudiante, mi mirada sobre el enseñar, mi mirada sobre el aprender, ¿cuánto lo cambió el trastocamiento absoluto del modo? Esa es una pregunta de carácter pedagógico, diría de carácter político-pedagógico, pero que es necesario hacerse, independientemente de cuál haya sido mi experiencia. Insisto, porque para el sistema el modo es la única cuestión que se discute, la posición no. Y cuando uno discute la posición, bueno, se vuelan algunas pelucas, hay gente que se despeina y se pone nerviosa y todas esas cuestiones. Sin embargo, es una buena pregunta hacerse esto. El modo cambió radicalmente. Bueno, y entonces, ¿y la posición se mantiene intacta? Tanto de aquellos montescos como de aquellos capuletos. Tanto de unitarios como de federales, para usar metáforas y no ingresar en terrenos ásperos en los cuales voy a ingresar después. Entonces, yo sospecho que muchos cambios de posición no ha habido, pero eso es una sospecha. Como tal sospecha, mejor Nietzsche y Marx, que eran los maestros, y Freud, que eran los tres maestros de la sospecha, y no Carlos Melone, que está sospechando sobre una cosa menor. La otra cuestión que a 4 meses, yo supongo que tenemos que empezar a tener claro, porque al principio hubo mucha confusión, y era lógica la confusión, porque era una pedagogía de contingencia y una pedagogía de emergencia. No fue ni una situación planificada, conviene revisar estos conceptos porque pasados 4 meses es bueno revisarlos, fuimos empujados a una situación. Por eso digo, cada uno resolvió como mejor pudo. No hubo una buena respuesta de algunas instancias que debieron acompañar esta situación, ¿no? Todavía de la oposición gubernamental no voy a hacer comentarios porque no vale la pena que los haga. Pero desde el oficialismo también hay, no sé, un ministro de Educación que parece decir todo el tiempo hay que ir día a día. Bueno, ya es hora de decir otra cosa, que hay que ir día a día. Hay que pensar un plan A con confinamiento, un plan B con retorno parcial y un plan C con retorno total. Ya es hora de, si hay equipos técnicos, de empezar a trazar un horizonte con distintas posibilidades, por supuesto, porque el devenir no se sabe, pero sí se pueden armar escenarios posibles y de allí dar una respuesta. Y además no es cierto que de cada 10 maestros, 9 se contactan con sus alumnos. Eso no es cierto, porque en algunos lugares ha habido, por condiciones, la fragilidad y la precarización propia de la Argentina, bueno, nada, chicos que no han recibido nada, ni virtualmente, ni físicamente, ni con materiales concretos, ni nada. Y eso es serio. Si es un gobierno popular, es más serio que si es un gobierno filofascista. Porque las obligaciones éticas son otras. ¿Qué diluye la virtualidad? ¿Y por qué se añora la presencialidad? Yo ahí me quiero detener un segundo y por favor, María del Carmen o quien coordine, me chifla, me hacen señas, me gritan, me mutean si me paso mucho con el tiempo.
La virtualidad es una cosa, la presencialidad es otra. Ha habido un esfuerzo importante, lamentablemente, pero también por estar solos, de muchos docentes querer llevar la presencialidad a la virtualidad. Entonces, suponer que la presencialidad en la virtualidad es que yo haga lo que hacemos nosotros ahora, que sea un Zoom o cualquier otra plataforma, no importa, un Jitsi. Y eso no es así. La virtualidad es otra lógica, y ahora voy a hablar de esa lógica. Ahora, ¿por qué la añoranza por la presencialidad? Porque, como he dicho en otros espacios, y lo digo ahora, uno escucha ciertos discursos de la presencialidad y uno dice, bueno, caramba, vos que añorás tanto la presencialidad, en el momento que pones el cuerpo debe ser Jean Piaget, debe ser una cruza de Pestalozzi con, no sé, bueno, no quiero ponerme sarcástico al respecto, pero ya me puse. Independientemente de eso, añoramos la presencialidad, yo la añoro, pero porque hay una tradición y hemos sido formados en eso. Entonces, es lo que conocemos, es lo que sabemos. Ahora, lo que conocemos y lo que sabemos no necesariamente es superador de las demás alternativas. Es un territorio que conocemos y que sabemos. Y por supuesto, cuando ese territorio se pierde de una manera brutal y compulsiva y en un marco extraordinariamente complejo, donde entre otras cosas acecha la muerte, inevitablemente va a haber una idealización de aquello que se ha perdido, como algunos parientes. Algunos parientes se mueren y a medida que pasan los años cada vez más bueno. Y a los 10 años el tío, que era un turro, finalmente 10 años después es un santo varón, era un santo varón. Con la presencialidad ha pasado esto, hay una hiperidealización, pero también hay un dato concreto. Porque los docentes en esto nos quejamos de que hemos perdido nosotros la presencialidad. Y en rigor los que más han perdido han sido los chicos, los estudiantes. Sean chicos o no sean chicos. Perdieron el espacio de compartir, el espacio de encontrarse, el espacio de discutir, el espacio de hablar mal de nosotros, el espacio de copiarse, el espacio de armar grupos, el espacio de aburrirse. Todos esos espacios se perdieron. Ahora bien, retomo esta cuestión. ¿Qué viene a poner en tela de juicio la virtualidad contra la presencialidad? Los cuerpos están ausentes. Y ahí sí hay un problema. Porque nosotros no hablamos solo con la palabra. Porque nosotros no vemos solo con los ojos. Presentimos, olfateamos, tocamos, el cuerpo habla, ¿no? Y hay docentes que cuando están en el Zoom se ponen así. Bueno, alumnos, les voy a hablar ahora y el alumno tiene un primer plano de su dentadura, de sus bigotes en el caso de que los tenga, etc. Y cuando yo hablo así, ¿qué tal, cómo le va, qué dicen ustedes? El cuerpo también está ausente. Una pavada, digo, pero yo soy así, ¿no? Toda mi vida he sido así, una especie de payaso de circo moviendo los brazos. Pero el cuerpo habla también. Pero aunque yo tome un plano y haga esto e intente hablar con ustedes, acá los cuerpos están ausentes. No puedo leer, incluso no puedo leer algunas cosas que pueden ser dramáticas. Los auriculares. Entonces, digo, ahí sí hay un dato importante de pérdida de contacto. Los cuerpos están ausentes y el cuerpo aprende, el cuerpo habla, el cuerpo calla, el cuerpo señala. No es solo el discurso. Si somos discursos de nuestro cuerpo también, aún en las interpretaciones más radicales. ¿Y qué hace la virtualidad? Rompió el tiempo escolar. Esto es, para mí es central. Se muteó Melone. Profe, está muteado, no se escucha. No sé por qué se mutea. ¿Ahí estamos? Ahí está. Ahora sí. Digo, ¿por qué digo se rompió el tiempo escolar? ¿Qué quiero decir, mejor dicho, con se rompió el tiempo escolar?
Miren, con el tiempo pasa lo que nos pasa con muchas cosas. Si alguien nos pide definir qué es el tiempo, vamos a tener problemas para definir qué es el tiempo. Pero todos sabemos de qué se trata. Tenemos una aproximación, una vivencia. Y el tiempo escolar, no es cualquier tiempo, es un tiempo ordenado, es un tiempo secuenciado, para bien o para mal, no interesa. Por ahora no interesa, digamos. Este es un tiempo más fordista, más toyotista, lo podemos discutir, pero es un tiempo ordenado, es un tiempo que responde a una secuencia. Ese tiempo, la virtualidad lo rompe. Lo rompe al estudiante, lo rompe al docente, lo rompe a la vida. Muchos docentes arrancaron pensando que los estudiantes, porque estaban confinados, tenían tiempo libre. Algunos todavía no se enteraron de que el tiempo libre es un tiempo en donde el sujeto decide la medida que puede. El tiempo de confinamiento, porque decir que es tiempo libre, el tiempo de confinamiento, es decir que los presos tienen tiempo libre. Digamos, pero no lo digo esto descalificadoramente, digo, llevó un tiempo poder pensarlo eso. Entonces, ¿qué pasaba? Y que todavía a lo mejor sigue pasando. Los tapaban de actividades a los pibes. Esto sí lo sé, sobre todo en la escolaridad primaria, pero también en la escuela media. El tiempo escolar se rompió, y se rompió el espacio. La pandemia rompió el espacio escolar, porque el espacio hogareño no es lo mismo que el espacio escolar. Cuento una anécdota, brevemente, pero que es bien representativa. Hace muy poquito tomé examen. Una estudiante empezó a dar examen del profesorado. Estaba ahí, como estaba, toda la introducción, qué sé yo. La volvió loca la familia mientras que daba examen. La madre le preguntaba dónde estaba la yerba, el hermanito le preguntaba no sé qué otra cosa, el perro ladraba, la pobrecita se puso contra nerviosa. ¿Por qué? Y bueno, porque más allá de la familia probablemente no lo hacía de mala fe ni nada, pero las lógicas del hogar y los movimientos del hogar no son los movimientos escolares. Bueno, en una situación de examen, finalmente, para bien o para mal, estableces una situación de intimidad con el estudiante. Y salvo algún gaznápido que entre de manera, irrumpa de manera desaconsejable, hay un espacio de intimidad que el espacio hogareño no siempre brinda. De hecho, algunos de ustedes entran y por ahí se escucha atrás el ruido de alguien que golpea la puerta, del perro que ladró, bueno, porque la vida hogareña. Es así, y porque no están solos en el mundo, hay otra gente. Todo esto que digo es obvio, pero no es obvio, porque son variables a hacer jugar cuando se juega en el acto educativo, cuando se pudo establecer algún contacto. Luego, déjenme ver. Hay otras cuestiones a las cuales preguntarse. Entro en el territorio de la pregunta y lo dejo y abrimos la conversación. Hay una enorme deserción, insisto, nos faltan datos, pero hay una enorme deserción en el nivel medio. Profes, me han dicho, no, los pibes no se conectan. Algunos que otros me han dicho que sí, que lo logró, pero en general los pibes no se conectan, se desconectaron, tengo 30, se conectó 6, 5, en fin, en determinadas situaciones. Esa pregunta es, acá hay una cuestión letal. ¿Cómo? ¿No era que los chicos son nativos digitales? ¿Por qué no se conectan? Si teóricamente esta es su pecera. El mundo digital es la pecera. Nosotros somos, tenemos pulmones, ellos tienen branquias. Esta metáfora no es mía, es de Alessandro Barico. Pero ellos tienen branquias. Entonces, sin embargo, se van. No quieren saber nada con nosotros. Bueno, no es que no quieren saber nada con nosotros, porque nos odian. Puede haber algunos de nosotros que nos odian, está bien, tendrán razón. Pero no es ese el eje. ¿Por qué hay una huida de los pibes? Hay varias teorías ahí dando vueltas. No tenemos ninguna firme, pero hay algo seguro. Allí hay que ponerse a pensar alguna cosa en torno a la escolaridad. ¿Por qué? Cuando se dijo que no se iba a calificar,
que se iba a evaluar, cosa con la cual yo estoy totalmente de acuerdo, el rey quedó desnudo. Los más chiquitos tienen otros atractivos, otros incentivos y también otras presiones. Con el adolescente esa cuestión es un poco más compleja. ¿Por qué? Por todas las cosas que yo no voy a abundar y que ustedes conocen. Y algunas que no en esta charla, pero en otra charla a mí me gustaría ahondar sobre el tratamiento que nosotros, no como docentes, sino como adultos, tenemos sobre el adolescente. ¿No? Pues hay una imagen bastante devaluada del adolescente, que yo no comparto en absoluto, pero que funciona y que es eficaz. Entonces, ahí hay que preguntarse qué pasa con la escolaridad. ¿Por qué si no hay nota los pibes desaparecen? ¿Por qué los pibes desaparecen? Salvo con algún profesor que se disfrazó de Gengis Khan y logró, tengo algunos testimonios muy divertidos, de cómo lograron enganchar a los pibes, pero tienen el carácter de excepcionalidad, digamos, son valiosos, pero no nos indican hacia dónde va la cosa. La cosa va hacia otro lado, y los profes están muy preocupados. Por supuesto que están muy preocupados. Yo estaría con los pelos de punta si tengo 30 estudiantes y se conectan 5, 6. Y algunos han utilizado distintos medios. Bueno, ahí hay un tema para analizar, pero que para mí habla mucho más de la escolaridad y de las características de la escolaridad que de las características de la adolescencia. Habla de la oferta de la escolaridad diferente a otros niveles. Y habla del abandono que hay en relación a eso. Fíjense ustedes que el nivel que menos dificultades, no quiere decir que no las haya tenido, pero que menos dificultades tuvo en esta situación han sido las universidades. Algunas con plataforma, otras como la que yo trabajo, que nos largaron, pero como teníamos trabajo en equipo, etcétera, etcétera, nos comunicamos con los estudiantes, más o menos, digamos, podríamos decir, para ponerlo en los términos adecuados, fue la menos peor de todas. Ahora, ¿dónde deberían estar los esfuerzos? En la escolaridad obligatoria. Y los esfuerzos deberían estar en apoyar al maestro, en apoyar al profesor. Apoyar no es darte un crédito para que te puedas comprar una computadora. Entiéndase esto. Eso está muy bien. Yo estoy de acuerdo y me alegro para que los colegas que no tienen posibilidad de acceder al hardware, a la maquinaria, puedan hacerlo. Pero apoyar es decir, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué necesitas? Porque estamos en emergencia. Porque estamos ante una situación inédita. Entonces, ante una situación inédita, ¿qué tenemos que hacer? Conversar. ¿Para qué? Para entender lo inédito, para entender lo inefable. Nadie sabe cómo actuar en una pandemia. La última pandemia fue hace casi 100 años. No, hace 100 años. Entonces nadie tiene el manual y se pone a fijar, a ver, pandemia, donde dice pandemia, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces, ¿cómo lo afrontás? Como lo hicieron muchos docentes, llamando al colega, a ver cómo lo hago, a ver cómo... Ahora, vuelvo para atrás y cierro. Me vengo amagando porque cierro, no cierro nunca. Al romperse el tiempo escolar y al romperse el tiempo familiar, ¿qué apareció a los 4 meses? La fatiga. ¿Qué le pasa a todos los colegas? Están todos fundidos. Tuvieron las vacaciones y dijeron, no, tengo que empezar otra vez, tengo que seguir con esto. Va a haber que seguir con esto. Ahora, esa fatiga venció el miedo. Yo no lo sé. Pero la fatiga, ¿de dónde viene la fatiga? De la ruptura del tiempo. Por supuesto que le tienen que dedicar, le tenemos, hablemos en plural porque yo también, dedicar mucho más tiempo. Pero no se trata solo del mucho más tiempo que hay que dedicarle, sino de el modo de organización de la vida escolar para el estudiante y para nosotros se rompió. Entonces, si vos tenés que comunicarte con tus estudiantes, digo una pavada pero rápido,
Y en tu casa hay una sola computadora y además trabaja con la computadora tu compañera, y si tenés chicos, tienen que trabajar los chicos también, el tiempo se rompe. El tiempo se rompió, ya no es de 4 a 6 que voy, doy clase, salgo y me voy a otro laburo. Aunque labure como un burro desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Esto es otra cuestión. Aunque yo esté en pantuflas en mi casa, o esté así como yo, todo vestido de acá para arriba y de acá para abajo, es una cosa impresentable con un pijama con muñequito de piñón fijo. Digo, ¿me interesa? Eso no es comodidad. No es confort en el sentido de descanso, placer y solaz. Es lo que es. Entonces, cierro con estos enunciados para que abramos la conversación. En este contexto, como en el contexto de la presencialidad, dar clase es una cosa, enseñar es otra. Dar clase cualquiera. Y puede ser bueno dando clase. Todos sabemos cómo dar clase. ¿Por qué? Porque todos fuimos alumnos. Ahora, enseñar ya requiere otro arte. ¿Se puede aprender? ¿Alguien puede aprender de uno que da clase simplemente? Sí, puede aprender. Aprendemos de cada situación, como no vamos a aprender de ahí. Pero el diseño que significa enseñar, el recorrido que significa enseñar, la incertidumbre que significa enseñar, es otra cuestión. ¿Qué pasa con eso en este tiempo? Eso es una cosa. La otra cosa, como le daba el ejemplo del estudiante, de la estudiante, la casa no es la escuela. Yo soy un crítico de la escolaridad, pero no importa en este caso mi crítica a la escolaridad. La escolaridad es una institución compleja, la escuela es una institución compleja. Y vos no podés llevar la escuela a tu casa, ni podés llevar tu casa a la escuela. No hay manera de eso. ¿Por qué? Porque la maquinaria, para usar el término de Pinot, es una maquinaria que ha crecido, que es enorme, que hay que prenderla a fuego, está bien, pero mientras que juntamos la nafta y la prendemos fuego, mientras tanto hay que pensar qué hacemos con esa maquinaria y que esa maquinaria no se reproduce en cualquier lado, ni se reproduce de cualquier manera. Esta es una segunda cuestión. Y la última cuestión es esta. Esto está robado del proyecto Pansofía, la idea. La pedagogía es todo lo contrario al confinamiento. Y ahí tenemos un problema muy serio. ¿Por qué? Porque estamos confinados. Por las razones más razonables del mundo. No estoy en discurso de salgamos el 17 de agosto y todo lo que hacen algunas sectas de energúmenos. Estoy escribiendo una situación. Estamos en confinamiento, nuestros chicos o no chicos también están en situación de confinamiento, de cuidado, de resguardo, está muy bien. Ahora, la situación, por definición, es antipedagógica. A pesar de que las escuelas son instituciones de encierro. Yo estoy hablando de pedagogía, no estoy hablando de escolaridad. Para mí son temas, cuanto menos, diferentes. Y la pedagogía es otra cosa que el confinamiento. Ahora, ¿cuál es una de las tareas de la pedagogía? Tender puentes. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los puentes que hemos podido tender en estos tiempos? No importa si fueron exitosos. Primero preguntémonos acerca de los puentes. Y después analicemos si esos puentes sirvieron para ser transitados o si efectivamente tendimos puentes pero no los transitó nadie. Y entonces ahí nos preguntaremos sobre la calidad del puente tendido. Pero primero vamos a preguntarnos si tendimos puentes. Porque nadie está hecho a la medida de mi deseo. Las personas actuamos como actuamos. Nos encontramos como nos encontramos y aprendemos como aprendemos. Y eso nunca responde al modelo del deseo. Nunca. Adelante y vamos a charlar un poco. Bueno, bien, acá habían dejado algunas preguntas. Débora Escobar, que no la veo si está por ahí. Si querés aprovechar, Débora. Débora, ahí. Débora, sí. ¿Está por ahí? Sí, acá estoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Débora. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? En principio, saludarte. Fui alumna tuya en la Universidad de Lomas y compañera en el Instituto 11 de Lanús por un breve, cortito periodo. La pregunta que te quería hacer
es si podías desarrollar un poquito más tu posicionamiento respecto de la evaluación en este contexto, porque decías que estabas de acuerdo con la evaluación y entonces, bueno, quería saber un poquito los motivos de ese posicionamiento, porque, bueno, yo particularmente estoy teniendo una relación bastante conflictiva con la idea de la evaluación, ¿no? Porque precisamente lo que me pregunto es qué vamos a evaluar, si vamos a evaluar condiciones de acceso al aprendizaje, de acceso al conocimiento, o si vamos a evaluar la adquisición de esos conocimientos, ¿no? Entonces, por esas cuestiones más que nada. Bueno, ¿qué hago? ¿Contesto, coordinadora, o sumamos? También preguntaba Claudio Torres, no sé si quería agregar algo, Claudio, que por ahí arriba hizo alguna pregunta. ¿Está por acá? Claudio, sí. Acá estoy. Sí, mi pregunta se refiere a, por ejemplo, dada la situación esta de pandemia, si esto lleva a las personas, por ejemplo, a tomar, digamos, una forma más conservadora de actuar, siendo que es una situación que genera miedo, genera estrés, entonces lo que busca la gente en sí es afianzarse a algo que, y una de esas posiciones es conservadora, qué sé yo, cargar a los chicos de PDF, o bueno, cosas por el estilo, digamos. Era Bueno, eso más. creo haber entendido, Claudio, porque se te cortó un poquito. Bueno, empezamos por lo de Débora. Yo voy a contestar breve, por favor, si no contesté, me vuelven a preguntar. Evaluar en el sistema escolar siempre es un problema, con pandemia o sin pandemia. Hay que separar la cuestión de evaluar de la cuestión de calificar. Yo creo que evaluar siempre hay que evaluar. Siempre evaluamos porque evaluamos muchas cosas. También nos evaluamos nosotros mismos. Si yo desarrollo un proceso de aprendizaje que me parece que va, y en un momento dado hago un parate y tomo una prueba, ¿no? La famosa prueba, no importa las características que tenga, y todos los pibes la hacen para el Tujes, bueno, esa prueba me está diciendo algo de mi práctica, por ejemplo. A mí me parece que, ahora, pero no voy a eludir el sentido de tu pregunta, porque si no sería jugar sucio. Entonces, yo creo que hay que evaluar todo lo que se puede ser evaluado y que merece ser evaluado. Esto incluye los contenidos, esto incluye los contenidos. Ahora bien, hay que evaluar con el criterio de la precariedad de la situación. Hay que evaluar no con la condescendencia, con el cuidado de saber que hay precariedades muy especiales. Entonces, para eso, hay que dar un pasito atrás de las rutinas que tenemos respecto de nuestra idea de evaluación en la presencialidad. Ahí hay que bajarse del pony y pensar, bueno, aquí, en este contexto, con este modelo de intercambio, con estos estudiantes que tengo, con los que no tengo, no los tengo, veré cómo los recupero, pero no los tengo, digo, con los que tengo. ¿Qué es lo más razonable? La respuesta es no hay una respuesta estándar, pero ¿qué es lo más razonable en función de que el sujeto sienta que su profesor, y a mí me gusta la palabra su profesor está preocupado por si aprende o no aprende? Porque si mi profesor está preocupado de si yo aprendo o no, quiere decir que alguien se preocupa por mí. Aunque sea para cagarme a pedos porque hice las cosas mal, digamos. Está bien, no interesa. El formato y la manera de intervenir, por supuesto, nunca debe ser descalificadora, pero puede ser fraterna e igual lo cagaste a pedo. Pero, digo, ahí yo creo que sí que hay que relajar parámetros y tomar decisiones en función de contenidos. No se puede sostener con la misma lógica. ¿Por qué? Porque el tiempo se rompió. Y como el tiempo se rompió, no sabemos cómo manejarnos con este tiempo todo roto. El tiempo escolar, el tiempo personal, el tiempo del estudiante. En la presencialidad vos le decís, González, trabaje. González, le voy a dar un palo por la cabeza, póngase, trabaje ahí.
y González trabajará o hará que trabaja o cualquier otra cosa por el estilo. En el tiempo asincrónico, el sujeto decide, pero el sujeto decide con qué parámetro decide. Decide lo que puede. Y ahí es donde su profesor, por los medios que tenga y con las posibilidades que tenga, tiene que hacerle sentir que está cerca. No como para botonearlo, no para gorrearlo, sino para que sepa que su profesor se ocupa. Es una respuesta genérica, yo entiendo que es una respuesta genérica, pero yo no tengo otro modo. Lo hacía en la presencialidad y lo he hecho ahora en la virtualidad. Respecto a lo que dice Claudio, mira, las crisis ponen a todos en su lugar. Yo no veo que los malos se vuelvan buenos, ni que los buenos se vuelvan malos. Una crisis se resuelve por derecha o por izquierda. O sea, una crisis se resuelve saliendo de la crisis hacia formas tan o más conservadoras que las que la precedieron, o hacia formas transformadoras. A veces las formas transformadoras son gatopardistas. Parece que se transformó para que todo siga más o menos igual. Decirte otra cosa sería macanear. Yo creo que sería bueno, por ejemplo, que en el sistema escolar saliéramos de esto con un acercamiento, una modalidad bimodal. Discutir cómo, con quién, de qué manera, por supuesto, con tiempo para poder discutirlo, que es lo que no hemos podido hacer. Por eso me parece que cuando María del Carmen hizo la introducción, los docentes tenemos que incorporar el derecho a la conectividad como un derecho, para nosotros y para los estudiantes. Ahora, tenemos que reclamar como Suiza, pero tenemos que entender que estamos en África. Estas dos cosas hay que tenerlas claras. Tenemos que reclamar como si fuésemos suizos, pero esto es África, digamos. Y todos ustedes lo saben, por ejemplo, en la calidad de la conectividad. Tomás un examen y tenés plan A, plan B y plan C. ¿Por qué? Porque se corta la luz, se le cae internet, a los pibes les pasa de todo. Y pobrecito, está ahí esperando para darle el examen, se me cortó la luz. Desesperado, bueno, llamaban por teléfono. Entonces uno toma examen por teléfono, toma examen, de repente el alumno desapareció, pero la voz fluye, entonces bueno, adelante, no le ve la cara, pero no importa, lo escuchás. Digo, resolvés por escrito, bueno, está bien, te mando el archivo. Me quedé sin internet. Me estás caminando, te quedaste sin internet. Y bueno, con esas cosas que jugué, ese juego de gato y el ratón es el juego de gato y el ratón. También en la presencialidad es el juego de gato y el ratón. Y es divertido. Es divertido. Bueno, seguimos. Coordinadora. Sí, están. Yo las nombro y vamos a ver quién va primero. Vanessa R, que no sé quién es Vanessa R. Soledad Frachia y Sonia y Silvia Anker hicieron preguntas, si vamos en este orden. ¿Está Valeria por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo fui alumna en Lomas, y creo que en este tiempo lo que hubo más que nada fue como me quedó esto que dijo acerca del tema del tiempo, ¿no? Como que a los chicos se les tomaba que como estaban en la casa tenían todo el tiempo del mundo. Yo, si bien trabajo en primaria, creo que esto también pasó a nivel secundaria y le pasó también a los docentes, que había como una especie de plena disponibilidad. Estás en tu casa, entonces puedes a cualquier hora, en cualquier horario y todo el tiempo. Y hubo como una reconstrucción de lo que fue el tiempo y el espacio para trabajar, tanto los docentes como para los chicos, y fue una especie de repensar cómo llevar adelante las prácticas. Yo trabajo en equipo de orientación, y por ahí no solamente lo sintieron este cambio aquellos que no tienen conectividad, sino por ahí chicos que presentaban muchas dificultades, que necesitaban este trabajo uno a uno,
y es como que quedaron medio en el camino, y uno también es como que hubo momentos que se sintió como sin herramientas para trabajar. Entonces, a veces me termino preguntando cómo repensar la práctica con un cambio tan drástico como el que estamos viviendo. Bueno, es más que una pregunta, el tuyo es un comentario. Yo solo te voy a decir esto, deconstruyéndose. Deconstruyéndose, claro. ¿qué significa? Hay que desarmar, hay que desaprender. Hay que desaprender. No quiere decir que lo que uno sabe no sirve para nada. Pero solamente desarmando y rearmando vas a ver qué sirve y qué no sirve. ¿Qué te instrumenta y qué tenés que inventar? Porque hay que inventar. Es así, hay que inventarse. Algunas de las cosas que hemos aprendido, los veteranos, yo no te veo, no sé si sos jovencita o no, pues solo veo una imagen negra, pero digo, sea jovencita o no sea jovencita, hay que desarmarse. Si no, hay que irse. Claro, claro. Sí, Hay que dedicarse a otra cosa. Hay muchos oficios dignos en la vida donde no jodemos a nadie. Pero hay que deconstruirse porque no estamos ante una época de cambio. Estamos ante un cambio de época, con virus o sin virus. Sí, a mí a veces me da la sensación de que dejó un poco al descubierto que el mismo sistema está agotado en muchos aspectos, ¿no? Y bueno, uno busca distintas alternativas y distintas formas como para mantener todo lo que tiene que ver con el vínculo, con las familias, con los alumnos, y buscar estrategias que también los acompañen tanto a los alumnos como a los docentes. Yo coincido con vos, yo creo que efectivamente el rey está desnudo, finalmente mucha gente ha visto que el rey está desnudo, significa repensar la escolaridad pública. Yo hablaba con algunos compañeros en un programa que en su momento me invitaron, yo le decía, la escuela pública tiene que reinventarse, la única manera es torcerle el brazo a la escuela privada. Y para reinventarse tenemos que ser mejores. Y tenemos que hacer las cosas mejor. Porque no alcanza con que pongamos un pasacalle que diga yo amo la escuela pública. Tenemos que hacer cosas mejores. Tenemos que hacerlo mejor. Y estamos en peores condiciones, bueno, vamos por más entonces. Ahora, eso define, o eso indica que hay que definir no solo la estrategia, Vanessa. Hay que revisar la posición. ¿Quién es el otro? Como dice Dividido, ¿no? ¿Qué ves cuando me ves? ¿Qué ves? ¿Dónde está? ¿Qué vemos de los estudiantes o en el caso del gabinete del chiquito, de la chiquita que tienen que atender o que acompañar o acompañar al docente? ¿Qué es lo que se ve? ¿Se ve lo que le falta o se ve lo que el sujeto tiene? ¿Se ve lo que no puede o se ve lo que el sujeto puede? Porque inclusión no es meter a todo el mundo apretado dentro de un ascensor. Eso no es incluir, eso es blanquear la desigualdad. Entonces, esas discusiones nos las tenemos que dar, y nos las tenemos que dar. Y nos tenemos que agarrar de los pelos por ahí, pero por tratar de hacer las cosas mejor. Y sí es probable que esta crisis, para muchos, haya puesto en escena las precariedades del sistema escolar, que son muchas, y que no tienen que ver solo con la calidad de la infraestructura o de las escuelas que se caen, o los profesorados, las instituciones que se caen de a pedazos. Hay otras precariedades que hay que resolver. Sigamos. ¿Estaba Soledad Frachia? Acá estoy. ¿Por ahí, Soledad? Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo están, compañeros? Yo lo que puse el comentario y lo comparo con esto que decías de la posición y el modo. Yo siento que doy clase en esta virtualidad, pero siento que no enseño nada. Tapo agujeros, en realidad siento que tapo agujeros. Trabajo en una escuela en Villa Fiorito, la 67, que es una escuela que amo, adoro esa escuela. La otra vez tuvimos una reunión
y el director nos pedía que por favor hagamos lo posible porque los chicos están dejando la escuela. Y es una decisión acompañada por los padres, porque claro, es un lugar donde las carencias son demasiadas, entonces los padres, en vez de verlos ociosos, prefieren que vayan a trabajar. Y aparte que, bueno, claramente se debe necesitar. Entonces, estamos tapando agujeros. Siento que tapo agujeros constantemente, que doy clase, pero siento que no enseño nada. Y ahí lo retomo con esto del modo y la posición, ¿no? Y digo, bueno, claramente mi posición, por más de que haya un sistema que quiere que no cambie, mi posición está cambiando, porque está cambiando mi modo. No sé, por ahí va la pregunta y mi incertidumbre, digamos, en ese tema. No sé si hay preguntas, pero yo te puedo asegurar una cosa, tu alma está a salvo. Porque, no tengas duda de eso, yo ego te absolvo. Porque si sos capaz de darte cuenta de que das clase y que tus estudiantes no aprenden, yo estoy seguro de que estás equivocada. Pero es bueno que pienses así, porque aunque en algún momento te llenes de frustración, porque es frustrante. Yo en secundaria, cuando dejé de ser profesor de secundaria, me fui con esa sensación. Yo la pasaba fenómeno, los chicos me amaban, yo amaba a los chicos y sentía que no aprendían un pomo. Todos nos amábamos, pero el acto de enseñar y de aprender, yo sentía que no ocurría. No puedo afirmarlo, pero sentía que no ocurría, así que en este caso entiendo. Pero la posición, en tu caso, estás preocupada por tus estudiantes. ¿Sabes cuál es la otra posición? El que arranca quejándose de los alumnos. No. Vos no arrancaste quejándote de los alumnos. No te quejaste de la infraestructura. Lo primero que dijiste fue, yo siento que doy clase y que no aprenden nada. Bueno, yo estoy seguro de que no es así. Seguramente no aprenden lo que vos querés que aprendan, ni aprenden, ¿cómo decirlo?, en la intensidad, o en la densidad, o en la trama, a la cual vos deseas para ellos. Está bien, es así. Pero todo el contexto que atraviesa esto es de absoluta precariedad. Esto es así. Y dentro de la precariedad que nos atraviesa a todos, los precarios son más precarios que nunca. Y los docentes respondemos todavía a un mandato, ¿cómo se decía? Salvífico, no me salía la palabra. Hay algo todavía, hay algo dando vuelta a pesar del cambio de época y todo, hay algo dando vuelta de una conducta salvífica respecto del otro. Y la verdad es que a veces podemos y a veces no podemos. Pero siempre intentamos. O intentan los que intentan, los otros no intentan nada. Bueno. De los otros no me interesa hablar. Digo, aunque hay que ocuparse de ellos. Aunque hay que ocuparse de ellos. Pero en este caso de vos, yo no creo que la posición cambie. Pero el modo y las condiciones son limitantes muy fuertes. Porque en este momento el modo depende de condiciones que vos no podés manejar. Pero pensalo en estos términos. Esto también te podría pasar en la presencialidad cuando los pibes no van. Cuando perdés, no sé el caso de la escuela de Villa Fiorito, pero cuando en el conurbano bonaerense se pierden toneladas de días de clase porque la escuela está tapada de mierda, porque se desbordó el tanque, porque el agua potable no llega, porque el barrio está inundado, porque todos se ocupan de cuando hacemos paro, pero no se ocupan cuando las clases que se pierden por todo lo demás. Porque caen 3 gotas de agua y aunque el barrio no esté inundado y aunque no pase, los pibes no van. Entonces, no te cargues tanto y sostener la posición. Ya va a salir, ya va a florecer. Bien, tenemos a Sonia, a Lau, que están por ahí. Quieren preguntar las dos y después por ahí tienen alguna pregunta en común o algo para responder que sea en función de las mismas preguntas. Como tú digas. A ver, ¿están por ahí? ¿Lau? Sí, yo acá estoy.
Hola, Lau. Lau, soy yo. Las veo. ¿Empiezo yo? Dale, Laura, si querés. Bueno, no hay problema. Yo, ¿cómo le va, profe? Me recibí con usted de nivel inicial en el 97, en el Instituto 24 en Bernal. Y mi pregunta apuntaba al tema de las intervenciones docentes. No era profesor. Claro, sociología tuvimos. Dale. Hace mucho. Y la pregunta apuntaba a el tema de las intervenciones, porque en nivel inicial, lo que nosotros notamos, tenía también la misma inquietud que la compañera que habló recién, pero que un poco usted la contestó, de lo de los modos, y el tema de las intervenciones docentes, o sea, en inicial se da mucho de intervenir constantemente en pequeños grupos y con los nenes de manera constante, como para que ellos hagan un andamiaje para pasar, por ejemplo, lo que es las prácticas de lenguaje, en pasar de un tipo de escritura a otro, y siempre está en la intervención docente como para hacer ese puntapié para que siga aprendiendo. Entonces lo que nosotros vemos ahora, que no podemos reemplazar eso, porque eso lo está, como quien dice, haciendo el padre o la mamá con quien trabajan. Yo trabajo en la Villa del Monte, en Quilmes, y es también complicado por el tema de las condiciones sociales de los alumnos, y solo los podemos manejar por WhatsApp, por ejemplo, y videos y audios que mandamos. Entonces, ¿cómo se podría buscar una manera para que no nos quede esa sensación de que sí nosotros pensamos que damos clase, pero por momentos parece que no sabemos bien si lo que está aprendiendo va a servir? Está bien, está pavada de pregunta. Sí, que es lo que es más complicado de todo, en el tema, el sentido de la distancia, el tema del espacio. Nosotros también se nos complicó. Inicial en general es el sistema que mejor trabaja de todo el sistema escolar. Y las maestras de inicial hacen un laburo extraordinario. No, los demás no se ofendan a ninguno, pero yo soy defensor de las jardineras. Aunque a ella le gusta que se le diga profesor de inicial, yo le digo jardinera, pero no peyorativamente, sino cariñosamente. A mí me parece que en una circunstancia como la tuya, que es muy complicado, hay dos cuestiones ahí a trabajar. Se me ocurre en este momento, sin ser un especialista en el nivel y con prudencia. La primera es que hay que renunciar al control. No hay manera de que vos puedas saber o garantizarte o certificarte, para exagerar el término, por supuesto, qué están logrando los chicos o no. ¿Por qué? Porque no tenés manera. Así de simple y de frustrante, pero es así, no tenés manera. Y la segunda cuestión es buscar con ese medio, finalmente estás comunicada, aunque no sea el medio ideal, hay que buscar alianzas en el hogar. Que no necesariamente, generalmente son las madres, porque los padres brillan por su ausencia, pero a veces no, a veces puede ser un hermano mayor, digo, en cada hogar buscar, y que ese no haga de maestro. La maestra sos vos. Y ese lugar es irrenunciable. Vos sos la maestra. Pero sí puedas, digamos, para usar un término que usaste vos, andamiar al aquel que le va a proponer y hacer cosas al chico, al nene o a la nena. Porque si no, no puede funcionar el contacto directo por las limitaciones que hay, o el contacto directo es muy limitado. Bueno, tenés que buscar un socio. Pero un socio. Vos sos la socia mayoritaria. Porque sos la que va a tener la secuencia a lo largo del tiempo, trazada, y los avances y los retrocesos. Entonces, tenés que buscar en cada hogar, en la medida en que pueda, por supuesto. Sí. Mucho más fácil decirlo que puede hacerlo. Pero necesitas un socio, una socia. Ahí que te acompañe cuando no te podés conectar con el chiquito. La prioridad sería conectarse con el chiquito, aunque sea por teléfono. Sí, lo que pasa que también pasa lo del tema de los datos del celular. Claro, sí. Nosotros nos comunicamos cada 15 días, vamos a repartir alimentos, y bueno, ahí hay un ida y vuelta de 2 segundos con cada padre, un poco, y se reparten las... ¿Por qué 2 segundos?
porque no, o sea, no nos dejan que se forme mucha cola en la puerta de los jardines cuando se reparten los alimentos. Porque van los Entonces, papás al... van a retirar la bolsa y los cuadernillos que también se mandan, que son sí. complementarios a lo que nosotros mandamos en las actividades. Entonces es muy cortito el tiempo. A veces los papás nos entregan trabajitos que nosotros decimos que guarden y que traigan al jardín, pero cada 15 días vamos las preceptoras, cada otros 15 días van las maestras. Entonces, si bien hay varias maestras que se pueden comunicar, pero haciendo trabajo con la familia, como usted decía, haciendo un aliado con la familia, pero no son todas las chicas, son jardines chiquitos y hay 4 salas. Y la mitad de las chicas puede, y la otra mitad es como que les cuesta más el tema de buscar ese aliado familiar, que también está en el tema de la comunicación con las familias, ¿no? Para poder hacer, pero está buena la estrategia también. Ahí hay que hacer un poco de espionaje. Claro. Hay que ver si la familia. Sí, el que se encargue del chico que tenga más. Yo recularía de la idea de la familia ayudando al niño, porque lo que van a hacer al niño es romperle los gobelinos. Hay que buscar, hay que hacer ahí un poco de espionaje, digo, a ver, ¿cuál es la figura más potable con la cual el chiquito o la chiquita puede, jugando, como es el corazón y el espíritu del jardín, aprender algunas cosas aún en las peores condiciones? Es un camino posible, no es mejor, es un camino posible. Más de eso no te voy a decir porque voy a macanear. Bien. Gracias. No, por favor. Bueno, les propongo a Mónica Gutiérrez y a Nelly que querían preguntar, a ver si hacen las dos una pregunta y por ahí podemos... no me salté, por favor, que estaba mi pregunta. Por eso, Sonia, por eso. Allá paz. Bien, volviendo al tema de evaluación, la pregunta que le hicieron usted, una de las cosas que respondió fue que basándonos en los alumnos que tenemos y evaluar desde ahí, ¿no? Desde los alumnos que tenemos. Y acá va mi pregunta, ¿no? Si las ausencias no es un tema también para evaluar. Dejando de lado todo lo que tiene, lo que es externo a nosotros, ¿no? El tema, problemas de conectividad, problemas de datos, todo lo que es externo a nosotros, lo dejamos de lado porque no es una evaluación que podemos hacer nosotros de la relación con el alumno, ¿no? Pero, en cuanto a nuestra labor. Pero las ausencias desde nuestra práctica docente, si no son un tema también para evaluar, como usted comentó también de los profesores que tienen este carisma que hace que se le conecten y que los alumnos no le abandonen y que continúen en clase, a eso iba. Sí, a ver, yo entiendo lo que vos me planteás. Lo primero que quiero decir es que los profesores que tienen carisma además laburan como negro, ¿eh? No solo, por lo menos los que yo conozco, no solo tienen carisma, digamos. Se rompen la cabeza, inventan cosas, se disfrazan de elefante, trompita, lo que sean. O sea, atraen a los pibes con mucho esfuerzo. Digo, para que no se piense en una acción sin eso. La ausencia, la pérdida de estudiantes, digamos, por razones que uno puede sospechar que son pedagógicas, es un problema con pandemia o sin pandemia. Siempre hay que pensarlo. ¿Qué tengo que ver yo con que mis estudiantes partan, se vayan? Siempre hay que revisarlo eso. Siempre. Desde lo que propongo hasta mi forma de conducir, no digamos mi forma de ser, porque eso sería una exageración, pero mi forma de conducir el proceso pedagógico, que me va a enfrentar con cosas que voy a poder modificar y que me va a enfrentar con cosas a las cuales no voy a poder modificar, pero siempre es un objeto de evaluación de la práctica docente. No hay práctica docente sin... A ver, para ponerlo en estos términos, y ser radical en el planteo, no radical de la Unión Cívica Radical, ¿no? Los alumnos se las pueden arreglar sin nosotros. Se puede aprender sin maestro y sin profesor. En otros tiempos.
Ahora también. Si se avivan, estamos listos. No, digo que generalmente desde inicial lo vemos el tema, ¿no? De que el chico va evolucionando, vaya al jardín o no vaya al jardín. Entonces, quizás le lleve un poco más de tiempo conseguirlo, pero obviamente que no somos imprescindibles. No, no lo somos para nada. Y por eso hay que hablar bajito esto para que no se aviven. A las personas, a todas las personas, amamos aprender. A todos nos encanta aprender. El problema es cuando quieren que aprendamos algo que nosotros no elegimos. Ahí está el problema. Pero si no, qué sé yo, al que le gustan las plantitas, le encanta aprender a plantarlas y a cuidarlas. Y digo, cualquier ejemplo, Pau. Y el que le gusta la geografía no necesita que nadie lo empuje a nada. Agarra los mapas solo, se empieza a mirar, se mete en la Wikipedia, si tiene la posibilidad. Digo, entonces, nosotros en nuestra tarea, hay cosas que tienen que ver con el interés. Bueno, macanudo. Ahora, ¿qué es un docente? Primero y ante todo es un abre puertas. Entonces, si yo voy a abrir puertas, le abro mundos. Y veo para que el pibe se asome y conozca ese mundo y vea si le gusta. También tiene derecho a que no le guste y allí entraremos. Bueno, está bien, no te gusta, pero resolveme esta cuenta porque te voy a pegar un garrotazo en la nuca. Bueno, macanudo, está bien, eso es parte del juego. Pero digo, nuestra tarea, los profesores, los maestros de área, todo esto, ¿qué es? Es mostrarle mundos al pibe. ¿Qué se supone? Se supone que no los conoce. Y si los conoce, se supone que deberíamos mostrarle un costado nuevo, novedoso, interesante. Digo, porque hay una poderosa motivación alrededor del aprendizaje. El problema es la escolaridad. Miren, yo nunca en mi vida leí tanto sobre virus como ahora. Estoy preparando una próxima conferencia, la voy a dar sobre virus. Y viendo por qué el virus tiene ARN y por qué uno tiene ADN y por qué se pueden hacer vacunas con uno y con otro no, y por qué hay algunos que hay que vacunarse todos los años y otros que no, etcétera, etcétera. ¿De dónde surgió eso? Un interés. Porque tampoco soy infectólogo, digamos, no, mi destino está en manos de otros, en el sentido médico. Digo, porque hay intereses que son más estructurales y hay intereses que son más aleatorios. Entonces, si el estudiante se nos fue, por razones, como vos bien decías, ajenas digamos, a la situación de enseñanza, a la situación áulica, es una pregunta que hay que hacerse y que nos tiene que preocupar. Y que nos tiene que preocupar, nos tiene que ocupar y nos tiene que preocupar. El otro, todos nosotros, todos los que estamos en ¿cómo decirlo en esto? En esta pantalla, en estas pantallas, en este espacio, vamos a jugar con eso. Todos hemos tenido profesores que los queríamos pasar con un colectivo por encima. Todos. Que hubiéramos cometido crimen si alguien se hubiese ofrecido y hubiéramos salido inocentes. Todos. Sin embargo, y más de uno. Profesores inolvidables, posiblemente tuvimos 4, 5 a lo largo de toda la carrera. Benditos aquellos que tuvieron 6. Lo cual, ¿eso qué quiere decir? Que podemos sobrevivir a los malos profesores, a los profesores que nos espantan. Nos tiene que preocupar a nosotros si el pibe se va. Y nos tiene que preocupar a nosotros si ese pibe que se va es un pibe humilde. Es un pibe de los más precarizados. ¿Por qué nos tiene que preocupar? Porque el pibe de determinados sectores, el mundo que nosotros no podemos mostrarle, tiene muchas posibilidades de que por otro lado se le abra la puerta. En cambio, los chicos precarizados, fragilizados, que están en pésimas condiciones, a lo mejor la única oportunidad es su profesor. Ni siquiera digo la escuela, es su profesor. Que le muestre un mundo para que el tipo diga, epa, ¿qué es eso? Eso sí, ahí no tiene que preocupar. Hay pibes que tienen el trayecto garantizado, que salvo que ocurra una catástrofe, hay un tránsito que está garantizado. Y hay otro que no. No solo no tienen tránsito garantizado, sino no tienen la posibilidad de asomarse a esos mundos.
Si no servimos para mostrar al mundo, abramos una verdulería. Que es una tarea digna, está buena, nos podemos ganar unos mangos, y no le cancelamos el mundo a nadie. He dicho. Yo estoy por abrir una. Bien. Lina, Mónica y Nelly querían agregar algo. Lina quería hacer un comentario, Bueno. Mónica y Nelly preguntar. Sí. Vamos. Bueno, buenas tardes, profesor. Yo soy Mónica Gutiérrez, no fui alumna suya, pero bueno, estoy muy agradecida de que esté acá con nosotros, respondiendo las dudas. Mi pregunta apunta a lo siguiente. ¿Cómo hacemos, o bueno, nosotros sabemos que tenemos unas bajadas de inspección donde se nos pide de pronto trabajar en forma conjunta, de pronto se nos pide que no, después trabajar con Classroom, después trabajar de distintas maneras, después nos piden planillas y nos convertimos en verdaderos llenadores de planillas que nos piden la inspección. Y eso, bueno, nos obstaculiza un poco esto de la desconstrucción, porque la verdad que cómo vamos a poder desconstruirnos en este mundo de exigencias, ¿no? De exigencias tan arbitrarias, porque de pronto primero nos piden una cosa, después nos piden otra. ¿Cómo hacemos nosotros para relajar parámetros nosotros también? Así como nosotros relajamos parámetros con nuestros alumnos, lograr zafarnos de ese mecanismo perverso al que nos están sometiendo. De las cosas que enumeraste, yo te diría que la que está buena es la instancia a trabajar juntos. El nuestro es un trabajo que está organizado, pensado y diseñado, salvo en las universidades, para trabajar aisladamente. Y eso es muy negativo. Sí. Así que trabajar juntos siempre es mejor que trabajar solos. Aunque tengas al lado un salame, te lo voy a poner en esos términos. Aunque te tocó trabajar con un salame, y vos decís, mejor estaría solo. Bueno, no importa, pero se pueden aprender cosas. Ahora, lo otro que me decís vos, yo te voy a decir, la respuesta formal y políticamente correcta es dialoguen. La realidad es desobedezcan. Todo lo que puedan. Todo lo que puedan. La evaluación de fuerzas la hace cada uno en el terreno, ¿no es cierto? Uno sabe hasta dónde puede tirar y hasta dónde no. Pero yo creo que hay que plantearse la posibilidad de la desobediencia. Somos muy educados los docentes y mucho peor los maestros, pobre maestro, no culpa de ellos, en la obediencia, en la jerarquía burocrática vertical clásica del sistema escolar, aún en 2020, aún en 2020. Es una cosa inclusive introyectada, aunque te toque un cuerpo directivo abierto, horizontal, democrático, lo tenemos así como muy, muy introyectado. A mí me parece que una manera de construirse es desobedecer. Esa es una manera de construirse. Porque no podemos esperar a que nos den permiso. Porque nunca nos van a dar permiso. Vuelvo a la pregunta que hacía Claudio Torres hoy cuando me preguntaba sobre el conservadurismo. La escolaridad, la institución escuela es conservadora. Después hay docentes, hay experiencias, hay esfuerzos que son rupturistas, probablemente los docentes que trabajan en la escuela que trabaja Soledad, bueno, tengan los codos más amplios, sean capaces de abrirse un poco más de espacio, pero la lógica del sistema escolar es una lógica conservadora. Así nació, es una matriz. Por eso cuesta tanto esfuerzo horizontalizar las relaciones dentro de una institución escolar. Porque es como pedirle al transatlántico que vaya por la ruta. Está preparado para otra cosa. ¿Qué haces con el transatlántico? Mis estudiantes deben estar embolados diciendo otra vez, dando con el mismo ejemplo, pero no importa. Le podés poner ruedita, le podés poner un motor, vas con el transatlántico por la ruta, y sí, puede ir por la ruta el transatlántico si le pusiste un chasis, le pusiste ruedas, pero es un mal auto.
es un mal auto. ¿Por qué? Porque fue pensado, diseñado y organizado para ser un transatlántico. Con la escolaridad algo de ese orden, no totalmente, pero algo de ese orden ocurre. Por eso cuesta tanto laburo, a veces con colegas que hacen unos esfuerzos tremendos para generar alguna cosa un poco más creativa, un poco más abierta, un poco más democrática, un poco más inclusiva, y cuesta un país y la mitad del otro. Así que desobedezca, compañera, no somos carteros curriculares, no somos técnicos, somos profesionales que tenemos que tomar decisiones, y no somos carteros curriculares que vamos a una oficina, agarramos los contenidos curriculares, los ponemos bajo el brazo y se los llevamos al otro. Somos mucho más que eso, mucho más que eso. Bueno, ahora la única manera es desobedeciendo, no hay otra, no hay otra. Gracias. Y después de esto me quedo sin trabajo. Gracias, Moni. Bueno, Nelly, ¿estás por ahí, Nelly? Nelly. Preguntar. Y Lina, que quería acotar algo, o si quiere acotar Lina, quería agregar algo. Hola. No, como quieran. Si Acotá, quiere seguir acotá. Nelly o yo. Hola. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Lina. Yo fui alumna de Carlos en la facultad y tuve la posibilidad de estar con él en 2 materias. Así que nada, te amo. Ay, ¿lo dije? ¿O lo pensé o lo dije? Ay, ¿a cuánto le dirás lo mismo? No, solo a vos, que sos el inolvidable. Vieron que nombró estos personajes de la trayectoria escolar de uno, educativa de uno. Bueno, Carlos es uno de ellos para mí y para varias colegas, debo decirlo. Bueno, la verdad que... Carlos, un solo corazón. La verdad que quería comentar lo siguiente. Yo estoy, no sé si cielo alejada, pero hace bastante que no estoy en un aula convencional. Mi último acercamiento a lo que es la educación fue, si bien trabajo con la Universidad de Buenos Aires en contexto de encierro, yo trabajo en Ezeiza, en la cárcel, en el Complejo 1, estuve en un programa para que las personas que hacían formación profesional terminen el secundario. Entonces, bueno, nada, esto se corta, cambio de gobierno, se corta, pandemia. Era una cuestión de... a ver cómo explicarle, de ansiedad, no sabemos todavía, esta gente todavía está a la deriva, no sabemos cómo se va a resolver, cuestiones que yo venía pensando, además colegas, por ejemplo, una gran amiga de mi corazón, Diana Camacho, la licenciada Camacho, Carlos la conoce también, ella sí está en actividad, voy a tomar algo que ella me comentaba. Da una materia, y la directora le pide anotarse, como que ya la habían anotado a ella y al curso, en Olimpiadas de Filosofía. Cuando ella me dice, ¿qué voy a hacer? Cuestiones que la resumo. Le dije que no, me planto, le digo que no lo puedo hacer. Yo vengo trabajando con los pibes, bueno, Diana desesperada. Le dije que no, ¿y qué te dijo? Está bien, me parece perfecto. Digo, retomo esto que decía Carlos, de la posición, de cómo uno se posiciona frente a esto. Pensemos de que los sujetos somos seres biopsicosociales, ¿no? Entonces estamos atravesados por tantas cuestiones que en realidad pensar a futuro, yo escuchaba toda la charla, ¿no? Y pensaba esto, ¿qué va a pasar más adelante? ¿Cómo evalúo? ¿Cómo laburo? Y yo creo que es a los ponchazos, a los ponchazos y al mismo tiempo rescatando poquitas cosas de cómo me posiciono y qué hago frente a esto de, como decían las chicas, se me van los pibes, no se conectan, ¿qué hago? Pensar estrategias en estos aliados que decía Carlos, porque veo como, ¿saben qué? Me da la sensación como esta cuestión de ansiedad del qué va a pasar mañana, que en realidad no sabemos. A ver, convengamos de que esto jamás nadie pensó que iba a suceder. Esto es así, que íbamos a estar todos encerrados y que nadie iba a poder ir al supermercado sin un permiso, un ejemplo, o cosas no sé, a cargar nafta, y ¿se entiende? La idea es como esta incertidumbre, ¿no? Que la veo esta cosa del qué va a pasar mañana, porque claramente no lo podemos controlar, entonces, si no lo podemos controlar, ahí viene la desesperación. Y me da la sensación que con esto de cómo evalúo, estoy dando clases y siento que doy clases, pero no siento que no aprenden, ¿no?
me parece que es esto de replantearse la práctica, ya sea cuando uno va y da clases en un aula o en un espacio, es constante. O sea, creo que es la matriz de nuestra profesión, ¿no? Replantearse todo el tiempo la práctica. Y también pensar en esto, que somos humanos. A ver, como yo tengo mis tiempos, los chicos también tienen mis tiempos, y esto de repensar el tiempo en tiempos de pandemia, valga la redundancia. No sé si se escuchó todo. me quedé ahí. No, Bien. desde esto de que yo estoy como expectante, ¿no? Si bien di clases mucho tiempo y demás, estoy como alejada, y lo veo en todos de estos niveles, desde el nivel superior, está pasando, esto nos atraviesa a todos, y es como lo que decía la otra compañera, de no tenemos una directiva, un eje a seguir. Me piden una cosa y mañana me piden otra. Cuando nosotros tenemos nuestra práctica común fuera de pandemia, en el aula, en lo cotidiano pasa lo mismo. Primero te dice una cosa, después otra, pero quizás ahora como que se nota más, se está mucho más a flor de piel, me parece, ¿no? Esta cosa de... Eso está bien. Déjame decir algo ahí respecto, porque es muy interesante. Sí. Dos cositas ahí para señalar. Una es las queridas maestras normales nacionales, que tanto laburaron durante tantos años en relación a algunas cuestiones. Su práctica estaba firmemente orientada, determinada y organizada en función de parámetros de época, digamos, aunque las épocas fueron cambiando, pero digamos el normalismo y la maestra normal, había una identidad muy clara, había una postura muy clara. Esto no es un juicio de valor, es una descripción, digamos, incluso hasta tenían una letra, durante muchos años la letra era igual o muy parecida, o la caligrafía, el trazo, porque era importante, el uso del pizarrón, toda esta cuestión que era la normalización de un determinado modo. Finalizó la formación de esas maestras, se abrió otro espacio y cambió la época. ¿Por qué hay que pensar la práctica todo el tiempo? Porque es necesario. ¿Y por qué es necesario pensar la práctica todo el tiempo a diferencia de otros tiempos? Porque todo, con pandemia o sin pandemia, se mueve a una velocidad infinita. Y nosotros estamos en un sistema que es un transatlántico con rueditas. Pero a los pibes, mientras tanto, y a las personas y a nosotros mismos, nos pasan, otra vez vuelvo a citar al filósofo de Tandil, nos pasan cosas todo el tiempo, y estamos atravesados, como vos decís, entonces la práctica, a diferencia de otras épocas, no hay un recetario que pudo haber sido eficaz o no, pero sobre eso no abro juicio. No hay un recetario. ¿Por qué no hay un recetario? Porque la realidad es líquida, porque la metáfora baumaниana sigue teniendo mucho peso. Es líquido. Y al ser líquido cambia de forma todo el tiempo. Y esto incluye desigualdades, precariedades, fragilidades, injusticias, por supuesto que incluye todo el panorama social. Nunca el mundo desde que se llevan estadísticas fue tan desigual como ahora. Entonces, y trabajar en un contexto de encierro, los presos no le importan a nadie, digamos, así, directamente. Entonces, es un tema, sí. Todo el tiempo la práctica. Y tenemos que ir una y otra vez. Y algunas preguntas de ustedes que me hacían estaban remitidas a cómo hago. Y no está mal, por supuesto que no está mal. Generalmente yo defraudo con la respuesta. ¿Por qué? Porque la respuesta es no sé, hay que inventarlo eso. Ahora, ¿por qué nosotros preguntamos cómo hacemos? Porque hemos sido educados en el sistema escolar, y al sistema escolar le interesa fundamentalmente cómo hacemos, le interesa el modo, porque sigue suponiendo que la posición te la da el sistema. Por eso en el sistema escolar es tan difícil, todavía hoy, a 2020, discutir sobre política educativa, política pedagógica. ¿Por qué? Porque
Todavía hay cantidades sorprendentes de personas que se le vuela la peluca cuando sacas el tema, la palabra política. ¿Sí? Porque hay un trasfondo que es que la educación no tiene nada que ver con la política. Genialidad de Sarmiento. Genialidad. Un hombre ante todo político hizo una operación intelectual, no solo él, pero él, de desvincular la educación con lo político. La educación es civilización y no se discute. La civilización no se discute. Eso. Genio. Estaba Nelly en la lista y Andrea García, que insistía ahí con la pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto. Andrea, te estoy buscando, no te encuentro. Bueno, no soy alumna tuya, no fui alumna tuya porque veo que hay unas cuantas. La pregunta que hablaste de la escuela bimodal, ¿no? Que es un poco lo que nos está avanzando. Mi pregunta es, ¿en qué crees vos que cambiaría esta escuela bimodal, teniendo en cuenta el objetivo fundamental, digamos, que bueno, lograr este proceso de enseñanza-aprendizaje, y en el medio de los contenidos, digamos, ¿no? O el conocimiento, más bien. Y mi pregunta es, ¿en qué cambiaría esta escuela bimodal, pero no solo en el contexto de cuarentena, sino también qué efecto causaría después? Porque, ¿no? ¿Qué pasa con la bimodal, no? Sí, entiendo tu pregunta. Sí, claro, hay que pensarlo fuera de la pandemia. La pandemia es emergencia y es contingencia. Y la emergencia y la contingencia se resuelve con lo que se tiene, lo que se puede, de la mejor manera posible. Esa sería como la síntesis. A mí me parece, no sé si eso va a ocurrir, tengo mis serias dudas. El sistema escolar es muy resistente. Los cambios en el sistema escolar a veces se hacen a patadas, porque es bastante conservador. Pero a mí me parece que es una gran oportunidad aprovechar que el tiempo está roto, y la bimodalidad podría abrir otros modos de relación en el aula, otro modo de secuenciar el conocimiento. Digo, pienso en esto, a ver, porque decirlo así tan en abstracto a lo mejor no sirve. No pienso un profesor todas las semanas en la institución escolar. No es necesario que el profesor vaya todas las semanas a la escuela, a estar de 6 a 8 y de 8 a 10. Con segundo, con tercero, con cuarto, o en el caso de los profesores de media, o el maestro. Mucho más en la universidad, porque en la universidad ya algo de eso, mal que mal, menos que más, pero algunas cosas ocurren en términos de eso. Así que el mundo universitario vamos a dejarlo de lado. Pensemos en la escolaridad obligatoria, que es la que nos preocupa a todos como ciudadanos. Me parece que si lográsemos, pero para eso hay que lograr una conectividad que hoy no existe, ese profesor, tal vez la virtualidad le permitiría, por ejemplo, trabajar con estudiantes con mayor dificultad solo con ellos. ¿No? O sea, hay una clase colectiva, digamos, a la multitud, y después hay encuentros que los puede permitir una conectividad razonable, mirá lo que te digo, razonable, no óptima, que permita por ahí trabajar o por núcleo de interés, o por dificultad, o digamos por los parámetros que fuesen, a través de la virtualidad. ¿Por qué yo no puedo, después que terminé mi clase, juntarme con González, Martínez, Pérez y Gutiérrez, y con los cuatro o las cuatro, o les cuatro, analizar por qué les cuesta tanto escribir? Pero me junto con esos cuatro y hablo con ellos.
o que están recontra interesados en la materia que yo estoy dando, pero esas cosas que a veces pasa con los estudiantes no me lo quieren decir porque los demás lo gastan y todo eso, entonces conversamos los 4 vía Zoom y compartimos esas cuestiones. Ese es un tiempo extra que a ningún docente decente le va a molestar, porque te llena de alegría y de satisfacción. Pero eso te lo permite la bimodalidad. Como eso, muchas otras cosas, digo, acceso a material, trabajar con la red. Yo mis conocimientos del mundo digital en términos operatorios son pobres. Hoy le pedí a María del Carmen que por la duda me mandara el link por WhatsApp, porque dije, a ver si todavía me trabuco cargando la contraseña, que los dejo a todos de seña y esperando. Dije, armemos un plan B. Tenía plan A y tenía plan B. Bueno, pero son limitaciones. Pero digo, pero además yo aprendí muchísimo y se puede seguir aprendiendo alrededor de esto. Me parece que abre otra posibilidad. Otra posibilidad. La principal es que como el tiempo está roto, por ahí se pueda terminar de romper. Eso significa revisar el estatuto, revisar las condiciones de trabajo, digamos, hay una discusión también sindical en torno a las condiciones de laburo, ¿no? Que bueno, va a tener sus complejidades. Bueno, sí, las tiene, pero y me parece que la que tiene que tener la punta de lanza en esto es la escuela pública. Debe ser la primera que tiene que plantear esto. Sí, se me ocurrió pensar en la posibilidad y te pregunto si es posible o se te ocurre la idea no solo de una escuela bimodal, sino de una escuela multimodal. Multimodal, digo, más loco todavía, pero para pensarlo, no sé qué te parece, en función de los que abandonan. Pero, sí, pero mirá, Nelly, hay que ir por las ideas más locas. No hay que ir por lo posible. Sí, por hay eso que la pensé. propuesta de máxima. Después no van a bajar el precio, siempre no van a bajar. No, que no hay presupuesto, que si yo qué. Entonces hay que ir de máxima y después se ve. Sí, pensando en lo multimodal, porque digamos que estamos frente a alumnos con características muy heterogéneas y en condiciones muy distintas, ¿no? Pero además vos pensás en la multimodalidad en términos de la sensibilidad social por las desigualdades. Exacto. Y me parece fantástico. También podemos pensar la multimodalidad por la duración. Entonces, ¿por qué? Digo, porque yo todavía no tomé nada, pero voy a delirar igual. Que después que termine la reunión voy a tomar algo, pero ahora no tomé nada, estoy en mis cabales. ¿Por qué no? ¿Por qué toda la materia tiene que tener 2 horas por semana? Ese fue un formato, hijo del fordismo, que en su momento se armó, que tenía una determinada lógica, razonable o no, tenía una lógica. ¿Por qué seguimos sosteniendo esa lógica? ¿Por qué yo no me puedo poner de acuerdo con mis estudiantes? Alguna vez lo hice. Y nos reunimos todos los sábados 4 horas. Por favor. Terminamos la cursada a lo mejor a mitad de año. Y hacemos 4 horas presenciales un sábado y 4 horas virtuales, o 2 horas, o nos encontramos cada 15 días y en el medio vamos haciendo. Lo que pasa es que eso significa cambiar también las formas de control. A un directivo, a los inspectores que hablaba Mónica, se le caen los calzones, escuchan, él dice, ¿cómo te controlo? Bueno, no importa, el problema de ellos, nosotros tenemos que ir por eso. La multimodalidad puede ir disparada en distintas direcciones y nos puede permitir, el ejemplo que vos das, bueno, si de repente tengo un grupo de estudiantes que está bien conectado y un grupo de estudiantes que no, y que son seguramente los más frágiles, a lo mejor tengo que poner el acento de la presencialidad en esos que son más frágiles. Y los otros tienen presencialidad, pero en menor frecuencia que estos que me necesitan más y que puedo poner mayor cantidad de libido, mayor cantidad de conocimiento, mayor cantidad de energía física, y lo demás lo voy atendiendo de otro modo. Hay muchas posibilidades. Este medio abre un mundo. No se trata solo de
digamos, del Zoom, propiamente dicho. Abre un mundo de posibilidades. Que nos van a decir que no se puede, que qué barbaridad, que qué sé yo qué. Bueno, compremos nafta, prendamos fuego todo y ya está, pero hay que insistir, hay que insistir. No hay que desistir, hay que insistir. Hay mucho apetito por preguntar, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Así que les voy a pedir a Andrea García y Lautaro, si pueden los dos preguntar al mismo, no digo al mismo tiempo, pero juntos, y por ahí vos, Carlos, podés responderle a los dos, así hacemos resumen. Dale. Desde ya, Carlos, bueno, mi nombre es Mirta Barrere, bueno, soy integrante de la agrupación La Violeta. Invitarte para otra reunión de estas características, porque seguramente todas nos quedamos con muchas ganas de escucharte, y bueno, de seguir pensándonos, abriendo debates. La verdad que este espacio para nosotras y nosotros es súper enriquecedor, así que bueno, millón de gracias. Buenísimo, encantado, por supuesto. Sí, sí. Bueno, ¿cómo anda, profe? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Tantos años? Muy bien. ¿Cómo anda? Acá andamos, después de tanto tiempo. Mi pregunta va, hace unas preguntas atrás, se tocó el tema de que los alumnos no necesitan a los docentes. Usted dijo eso. Y yo planteo, si los incentivamos a que se den cuenta de eso, porque yo tengo alumnos a los cuales, como más de uno le debe pasar, hay las clases de Zoom, yo hago todas las clases virtuales. Y por ahí en las clases de Zoom no se conectan todos, siempre hay un promedio, 10, 15 alumnos, de los cuales 2, 3 siempre investigan un poco más, y vienen con preguntas que uno por ahí no se las espera. Pero son preguntas, uno se da cuenta que estuvieron buscando un poco más. Y los incentivamos a que se den cuenta que no necesitan de alguien que esté enfrente para que ellos puedan avanzar en su conocimiento. Absolutamente, Lautaro. Yo lo digo en joda, que no se aviven, porque nos quedamos sin laburo, pero si nos vamos a poner serios, sí, claro. El estudiante, el profesor tiene que ayudarlo al estudiante a darse cuenta que él puede. Tal cual, sí, no lo aclaré, no dejarlo solo y decirle andá solo, siempre acompañándolo, pero que se dé cuenta que pueden avanzar ellos. Exactamente, bueno, pero lo dijiste con una claridad con la cual yo soy incapaz. Es así, es autonomía, es acompañar, no es infantilizar. La práctica docente muchas veces infantiliza al sujeto que tiene adelante, no importa qué edad tiene, lo hace sentir dependiente, vos magister, vox dei, y el estudiante cree que no puede, y ahí se perpetra el crimen perfecto, que alguien crea que no pueda. Entonces sí, claro, hay la autonomía, el desarrollo personal, y el profe ahí, acompañando cuando rengueó, cuando se resbaló, cuando se fue para la banquina, lo empujas un poco para adentro para ponerlo en carrera, pero el que tiene que correr es él, sí, claro, absolutamente, absolutamente. Es lo mejor que se puede hacer por ellos. Gracias. Y para terminar, no sé si está Andrea por ahí, Andrea García, que tenía una pregunta para hacer, así ya vamos cerrando. Después le invitamos a María del Carmen, que fue la que hizo la convocatoria, a que haga el cierre. ¿Está Andrea o no? No, por ahí ya se fue, porque estaba ahí hace un rato. Bueno, Mari, te dejamos a vos, entonces. ¿Me habilitarías a hacer una pregunta? Yo te puse ahí. Sí, hay varias. Bueno, dale, Roxana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy profesora alumna de Carlos. Quería saber qué pensabas o qué postura tenés en relación en el nivel superior, los profesorados que tienen que hacer la residencia, los profesores y las futuras maestras jardineras o de primaria, en relación a que en estos momentos algunos estamos trabajando con algunas instituciones, mandando tareas de manera virtual, pero es muy escaso el contacto, no podemos estar en los Zoom por preservar a los niños. En relación a esto, que van a obtener su título y tampoco el Estado tiene tomado una decisión, el gobierno, en cuanto a si le van a dar por aprobada la residencia o no todavía.
Y bueno, me gustaría saber qué pensás de eso. Ay, los profesorados. Los profesorados son un problema. Y cuando algo estructuralmente es un problema, todo lo que surge de ese algo son problemitas. Es un problema más otro, más otro, más otro. Y claro, bueno, pero es que ahí hay un tema con... Si la residencia está definida por la presencia del sujeto en un espacio áulico, o la residencia se la valida en función de que el estudiante haga el equivalente de modo virtual, o hay que postergar eso hasta que estén las condiciones. No hay muchas opciones. Digo, para transformar la residencia en un desarrollo teórico es un contrasentido, digamos, es comer huevo frito sin sal, no es lo más apropiado. Entonces, efectivamente las residencias tienen un problema serio por las condiciones que están. A mí se me ocurre que hay solo dos caminos. O se posterga eso hasta que se den condiciones, con el perjuicio que puede significar eso para el estudiante, porque tiene que postergar, pero bueno, esto es parte de una situación muy difícil de manejar, o ese estudiante hace una práctica virtual. Dicho de otra manera, yo soy docente de didáctica 4, Roxana fue como tantos otros chicos que están ahí, o que ya no son chicos, pero estudiantes allí en la universidad, y tenemos prácticas. Bueno, ¿qué hacemos en este segundo cuatrimestre? Y en el segundo cuatrimestre le hacemos hacer una práctica de la virtualidad. ¿Por qué? Porque no podemos mandar a un aula. Ahora, yo no le puedo decir no curses, porque es injusto, porque hay una situación. Entonces tengo que pensar y buscar de qué manera puedo ofrecerle al sujeto una solución, no una solución burocrática, sino una posibilidad pedagógica que de mínima no salga igual que cuando entró, digamos, que pueda haberse enriquecido atravesando algún tipo de experiencia que sea eso. Bueno, nosotros pensamos en eso, en lo virtual. A mí me parece que sí, que las prácticas deberían andar por ahí, pero los profesorados son un aparato burocrático, pesado, antiguo, obsoleto, y no sigo. Me paro acá. Yo también soy profesor y profesorado, pero... Sí, el problema también está dado porque no hay un lineamiento concreto. Por ejemplo, en el nivel inicial no están habilitadas las chicas a participar de los Zoom, y es entendible, y a la vez hay instituciones que mandan una sola tarea por semana por una cuestión que los papás no se pueden conectar o que no tienen para conectarse. Entonces también es muy sencillo la participación del alumno, y también siento que a mi alumno del superior le estoy mintiendo o le estoy vendiendo humo sin que todavía le hayan confirmado que le van a dar el año aprobado. Y ahí siento que mentimos a los alumnos. No le tenés que mentir, no le mientas. Si no sabés, decirle que no sabés. No, me refiero a que toda la situación están viviendo en incertidumbre, porque no hay ningún papel hoy que los avale y que le diga, sí, lo que están haciendo está bien, y van a obtener su aprobación de la residencia. Tampoco está ese papel, ¿entendés? Y bueno, ahí pasa lo que yo estaba rezongando con política, Educación de la Nación, también rezongo con la provincia, digamos. Si no es abandono, se le parece bastante. Exacto. Porque yo, y perdón porque ya sé que hay que cerrar con esto, pero a mí, esto es una cuestión personal, yo soy bastante resistente a que me bajen línea pedagógica. A mí en general no doy bola, digamos, ¿no? Pero igual soy resistente. Ahora bien, me parece que los docentes tenemos que aprender a manejarnos en un contexto comunitario, pero de libertad, de poder tomar decisiones
tomar decisiones nosotros. Está el lineamiento curricular ahí. Ahora, las cuestiones administrativas, se tiene que ocupar la provincia de esas cuestiones. Si el estudiante le van a suspender la regularidad, no le van a, no, si la correlatividad, perdón, o no, si lo que dice Roxana, digo, ahí no se puede resolver institucionalmente porque el sistema todavía está articulado verticalmente. Y para eso hay funcionarios que se tienen que ocupar. Ya pasaron 4 meses. Esto es lo que a mí me enoja. Digo, yo no pretendo respuestas en el primer mes, en el segundo mes, donde la sensación de desbande, aunque sea funcionario, te agarra también, digamos, y el tiempo también se te rompe personalmente, en la tarea, todo eso. Por supuesto que está bien. Pero si los docentes, después de 4 meses, estamos poniendo el lomo, seguimos haciendo lo que podemos, como lo podemos, muchachos, despiértense y empiecen a decir, bueno, esto va ordenado así, esto va ordenado así, esto va ordenado acá, acá estamos viendo, y no todavía... Tenés que escuchar ahí, vamos día a día, pero ya sé que vamos día a día, pero decime algo distinto a lo que me puede decir mi vecino, o lo que yo le puedo decir a mi vecino, porque es tu obligación, porque pasaron 4 meses, justamente, y nos esperan unos meses más. Hasta 2021 nos vamos a seguir viendo así. Eso. Bien, bueno, Carlos, nos dejaste algunas tareas. En principio, creo que ahí el lema que por ahí aparece en alguna canción, desobedecer es la tarea, desobedecer es la tarea, en cuanto a este sistema muchas veces de vigilancia burocrática y verticalista, o como se decía en otros tiempos, esto que le tenían tanto miedo los directivos y los inspectores, el currículum oculto, o dinamitar el currículum, ¿sí? Total, ya estamos todos acá en sentencia, o sentenciados, ¿no? Total, quiero decir, hay cosas que nos exceden, que por ahí tienen que ver con los ministerios, pero también como agentes dentro de la educación, como miembros de un gremio docente, y también muchos de nosotros como miembros y participantes de sindicatos, yo creo que es un tiempo en donde el Estado debe repensarse, ¿no? El Estado en materia de salud, en materia de educación, en muchas cosas, y que no debe naturalizarse la desigualdad. Es decir, no debemos acostumbrarnos a aceptar la desigualdad o nuevas desigualdades que terminen como sacralizándose, ¿no? Manteniéndose, nuevas desigualdades. Así que en el tiempo que nos queda, conectarnos con ese profesor apasionado que tire o tienda puentes, como vos nos ofreciste, y bueno, y seguir trabajando con esa misma pasión que vos quisiste transmitir hoy en día, bueno, y esperarte para nuevos encuentros, porque nos dejaste un montón de problemáticas, un montón de dudas, un montón de preguntas, ¿qué es lo mejor que puede dejar un docente? No todas las respuestas, sino un montón de preguntas abiertas que nos hagan reflexionar. Gracias, gracias a todos los que estuvieron presentes, gracias a vos, especialmente a Carlos Melone, y bueno, y te invitamos a vos y a todos para un nuevo encuentro. Muchas gracias a todos, me dio muchísima alegría ver a toda la vieja tropa ahí dando vuelta, Alicia, allí hay un montón de compañeros, incluso de muchos años, que ya son docentes jubilados, lo cual me hace sentir que estoy llegando a los 750, 760 años de edad. Pero no importa, hasta los 1000 no voy a aflojar, así que vamos a seguir al pie. Gracias, chicas, que son las que me convocaron, y gracias a todos mis estudiantes, que siguen siendo mis estudiantes, porque en eso conservo lo de las maestras normales. Son mis chicos. Aunque algunos sean abuelos, igual son mis chicos. Así que un beso para todos. Gracias.